de lo que tiene que ver con el rumbo del fin de semana, porque la gira que ha hecho Javier Milei ha quedado un poco opacada de alguna manera por lo que tiene que ver con una nueva presentación de... Ellos se hicieron llamar en el acto el brazo armado de las fuerzas del cielo. Ajá. Cuando Agustín Romo intentó corregir justamente, Agustín Romo, diputado de la provincia de Buenos Aires, pongo un contexto, estaba el tuitero Daniel Parisini, mejor conocido como el Gordo Dan, quien ofició de orador, dijo: vamos a hacer la guardia pretoriana de la Fuerza del Cielo, las Fuerzas Armadas de la Fuerza del Cielo. Agustín Romo agarra eso, quiere corregir y dice: se refiere a armados porque tienen el celular, que es, ellos lo denominan como el arma más poderosa del mundo. Bueno, lo cierto es que ha levantado un montón de polémicas y justamente han sido denunciados penalmente por incitación a la violencia, entre otras cosas. Además, para ponerle un freno de alguna manera. Quien protagonizó esa denuncia es Esteban Paulón, diputado nacional por Santa Fe, que gentilmente nos atiende para charlar un ratito sobre esto y otros temas. Esteban, ¿cómo estás? Acá Facundo y Lucas te saludamos. ¿Qué tal, Facundo, Lucas? ¿Cómo están? Buen día. Bien, todo bien. Gracias por estos minutos aquí No, con por Radio favor. Estación Sur. Bueno, primero, la verdad que acompañamos esta medida porque de alguna manera es ponerle un freno a, ya estamos en cualquiera, ya poder anunciar libremente que van a constituir un brazo armado es una locura, y más en democracia. Sí, te agrego que después de haber dicho esto de que hablaban por el celular, otro de los oradores dice, bueno, pero a veces no alcanza el celular. Y por otra parte, hoy hemos visto cómo se multiplican los hechos de violencia que se inician tal vez en alguna arenga digital, pero que después puede tener una traducción en la vida cotidiana, porque justamente lo que empieza como una situación de violencia en redes, uno no sabe hasta dónde llega. Los propios referentes libertarios, el diputado nacional Santiago Santurio, que estuvo en este acto de San Miguel, y Fran Fijap, ¿se acuerdan ustedes? Sí, El youtuber, sí. fueron Correo. agredidos en actos. Obviamente yo en su momento lo repudio todas las formas de violencia. Fueron agredidos porque, claro, cuando uno lanza alguna declaración de odio por alguna de las redes, esto puede tener un impacto en la vida cotidiana. Uno no sabe a quién le llega, cómo lo toma una persona que lo escucha, y entonces yo puedo decir que hay que matar a todos los socialistas, y alguien que no está en todos sus cabales siente que necesita hacer justicia por mano propia porque lo llamaron a ser parte de esa guardia pretoriana, que no es otra cosa que un grupo armado de choque para defender al líder, ¿no? Eso quiere decir guardia pretoriana. Claro. Por eso nosotros lo ponemos en contexto, en un acto que tiene una estética también muy similar a los actos del fascismo en los años 30 y 40 en Europa, en Italia y en Alemania, y esto inicia una escalada que uno sabe cómo empieza y no sabe cómo termina. Por eso hemos hecho esta denuncia, donde también está la gravedad de que había varios funcionarios públicos. No solo estaba Agustín Romo, como decían ustedes, diputado provincial en la provincia de Buenos Aires, sino que estaba Santiago Santurio, que es diputado nacional, estaba el subsecretario de Educación, Álvarez, estaba el secretario de Culto, Sotelo, estaba Juan Pablo Carreira, que es subsecretario, o Joe Doe en las redes, Claro. que es subsecretario de Contenidos Digitales. Bueno, había medio gabinete en ese acto, donde luego, cuando vieron la negativa recepción que había tenido, intentaron dibujarla diciendo que era byte, que era para que todo el mundo hable de la fuerza del cielo. Bueno, van a tener en la justicia la oportunidad de aclararlo, porque la verdad que lo peor que podemos hacer nosotros es dejar pasar como si nada este tipo de cuestiones, que no son otra cosa que amenazas concretas a la convivencia democrática. Nosotros hace 40 años salimos de una dictadura que fue muy dura, que generó muchísima violencia. La sociedad argentina en ese momento decidió salir en paz de la dictadura. Por supuesto, esto no quita que no seamos apasionados a la hora de debatir, que no llenemos una plaza a favor o en contra de una ley, como ha pasado con el aborto, el divorcio, el matrimonio igualitario, la resolución 125, pero ese debate apasionado, intenso, que se da en la sociedad, nunca había escalado a una situación de violencia concreta o una situación estructural de violencia, ni una arenga a la violencia desde lo más alto de poder, que es lo que está ocurriendo ahora.
cuando vemos que poquitas horas después de esto tuvimos 2 incidentes que traspasan las redes y llegan a la realidad. Una, el ataque que sufrió un equipo del CONICET, Sí. de antropología, por parte de un grupo libertario que se acercó a agredirlos, y otra, un tuitero que no voy a nombrarlo, pero está en las redes circulando, un tuitero que habitualmente se dedica a desenmascarar muchas de las operaciones del gobierno, que fue doxeado, es decir, se le reveló cuál era su dirección, se la marcó, mandándole 2 o 3 personas a sacarse fotos en la puerta de la casa para plantear una actitud amenazante, y luego le mandaron un balde con arena y lombrices diciéndole que iba a terminar en ese estado si seguía jodiendo. Entonces vemos cómo ya no es un tema de que el brazo armado va solamente al aparatito, al celular, sino que efectivamente hay sectores que sienten que vale la pena dar un paso más y pasar de algo que puede ser virtual a algo que termina siendo real. Y que dadas las cuentas de lo que bien mencionabas, los últimos episodios de persecución ideológica, das cuenta también de que tienen cierta información que utilizan, uno supone, entiendo yo, que bases que utilizan desde la Secretaría de Inteligencia del Estado, de la cual el mismo Daniel Parisini forma parte orgánica o inorgánicamente, ¿no? O sea que aparte Por supuesto, tienen acceso a información, tienen acceso a datos, doxean a la gente, escrachan a la gente. Bueno, hoy son las redes sociales, quizá el ámbito, pero como te decía, no ha habido experiencia anterior en la cual parte de eso no haya podido trasladarse lo que tal vez era en un medio escrito. Hoy son las redes sociales, y eso muchas veces llevó a violencia en la vida real, y es algo que nos preocupa enormemente. Permitime, Esteban, una pequeña corrección porque, y si no, te invito a que me compartas tu opinión. El doxeo, para también quienes están un poco fuera de tema, sí. El doxeo es una práctica que implica utilizar los datos web de los servidores de la computadora de una persona para acceder a su localidad, y lo que entiendo yo en este caso sucede es que usan directamente datos del Estado. Bueno, se utiliza quizá el término doxeo, como todos estos términos digitales después los adaptamos a la vida real. En este caso, a este usuario de internet, efectivamente lo rastrearon, no sabemos bien por qué medio, pero sí se utilizaron las redes para que la sociedad entera supiera dónde vivía, ¿no? Sí. Mandándole 3 personas a marcar la casa, que se sacaban fotos, que decían acá vive uno, jugaban a que le tocaban el timbre, en una actitud intimidatoria, y luego obviamente apareció también ese envío del cajón con arena y las lombrices. Entonces, increíble. Sí, pues quizá es cierto que viene de lo digital, pero hoy ya, como está todo, hay un límite bastante delicado y fino, que se desdibuja, los términos pasan de la virtualidad a la realidad en muy poquito tiempo. Esteban, vos cuando estás en el ámbito del Congreso y ahí hay compañeras tuyos que son libertarios de la Libertad Avanza, ¿podés hablar esto con ellos? ¿Qué opinión tienen al respecto diputados y diputadas de la Libertad Avanza? Que entiendo que en el recinto, siendo colegas de trabajo, uno establece un vínculo donde se pueden plantear diferentes situaciones. Mira, con la mayoría de la gente se puede hablar, incluso Uy, a ver, Esteban, perdón, se nos cortó justo, sí. Nos decías. No, te decía que en general con la mayoría sí se puede hablar, más allá de que no tenga diferencias. Parte de la dinámica parlamentaria, obviamente, es un debate apasionado en el recinto. A veces nos decimos cosas picantes, a veces nos hablamos a través de las redes, pero después en el trato cotidiano, en el trabajo de las comisiones, cuando firmamos y acompañamos proyectos, en mi caso que tengo una agenda amplia de trabajo, a veces coincido más con uno u otro sector político, y a veces buscamos justamente construir transversalidad en algunas iniciativas para darle más sustentabilidad y más fuerza. Así que no, el trato es cotidiano. Algunas personas sí son efectivamente y claramente termo, diríamos, para usar un término contemporáneo, ¿no? Muy cerradas, muy sesgadas, muy de estar en una idea determinada, y lo trasladan a un trato despectivo, denigrante, que al cual, yo obviamente no le doy cabida, ¿no? Quien no quiere
yo soy una persona demócrata plena, y hablo con todo el mundo y trato de construir consenso con todo el mundo, con aquellos que maltratan o que menosprecian o que no tienen intenciones de generar un vínculo de amistad cívica más allá de los distintos posicionamientos políticos, no me interesa compartir, así que también tengo esa opción, pero en la mayoría de los casos tenemos una convivencia y una coexistencia razonable y cordial, más allá de las diferencias de las posiciones políticas. Bien, estamos hablando con Esteban Paulón, diputado nacional por Santa Fe. Esteban, hago un paréntesis en esta conversación y te quiero preguntar exclusivamente por el tratamiento del presupuesto. ¿Cómo lo estás viendo? Ayer José Luis Espert, ayer o antes de ayer creo que fue, hizo una conferencia de prensa de alguna manera levantando el tratamiento del presupuesto en la Comisión de Hacienda. ¿Cómo lo estás viendo vos a ese tratamiento? Sí, efectivamente, el diputado Espert ha dado por finalizadas las conversaciones vinculadas al presupuesto, más allá de que supuestamente si hay consenso se llamará extraordinarias. Es una forma elegante de decir que no va a haber extraordinarias. Al gobierno le cierra mucho esto de poder prorrogar el presupuesto, porque va a poder mantener y arrogarse competencias de distribución de recursos de manera unilateral y profundizando el ajuste que viene llevando adelante. Económicamente es el mejor escenario para el gobierno, porque va a tener enorme discrecionalidad. Lamentablemente la mezquindad de los gobernadores o de algunos gobernadores que tuvieron la ilusión de que negociaban con el gobierno a cambio de bajar una sesión en la que íbamos a ponerle un límite a los decretos de necesidad de urgencia, al presidente, bajaron esa sesión, presionando a muchos de los diputados que les son cercanos políticamente, y tenían la promesa de que el gobierno les iba a incluir algunas monedas para las provincias. Bueno, ahora no hay ni monedas ni límites institucionales, así que el presidente Milei podrá gobernar a su gusto y piacere, como se dice, con presupuesto prorrogado, es decir, total discrecionalidad para la asignación de los fondos, con DNU a mano, para poder hacer y deshacer las barbaridades que ha hecho hasta acá y más, con facultades delegadas que también muchos diputados le votaron por instrucción de sus gobernadores en la ley bases, y con el paquete fiscal del blanqueo, la moratoria, etcétera, que también fue votado en ese contexto. Así que ha habido una decisión, no sé si expresa o ficta, de parte de los gobernadores y los diputados que le responden, de darle la suma del poder público a Milei por un año. Es lamentable para nuestro país, para la salud de la democracia, para la posibilidad de construir un proyecto de país con desarrollo, porque obviamente no me caben dudas de que la vía que va a impulsar el presidente va a ser la de la profundización del ajuste que viene encarando. Y lo pongo en estos términos también para que lo entienda la audiencia, prorrogar el presupuesto incluso sería un ajuste mucho más grande. Sí, totalmente. Totalmente es una... Vos sabés que aparte cuando el presupuesto se prorroga, las partidas que no se ejecutan se eliminan automáticamente, así que hasta le va a ahorrar trabajo al presidente para cerrar partidas. Claro. Las provincias este año recibieron un 80% menos de transferencias vinculadas al presupuesto. Muchas de esas transferencias tienen que ver con programas de salud, de vivienda, de educación, de justicia, de seguridad. Bueno, evidentemente la codicia de no pensar en un proyecto de país, no defender la propuesta que había hecho nuestro bloque, que era de pensar en un presupuesto equilibrado, en línea con el que plantea el gobierno, pero recomponiendo los fondos para universidades y las jubilaciones, y explicando de dónde iba a salir ese dinero. A los gobernadores les pareció más tentador ver si se agarraban a alguna coparticipación de algún impuesto, que hoy no esté coparticipado, y lamentablemente el gobierno hizo lo que haría cualquier gobierno, ¿no? Los dejó pedaleando en el aire. Esperemos que de aquí a fin de año haya algún tipo de reacción y se pueda reconducir este debate. Yo lo veo muy complicado porque el gobierno está muy cómodo con la prórroga presupuestaria. Esteban, te queremos agradecer por estos minutos, como siempre, te mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.
Esteban Paulón, diputado nacional por la provincia de Santa Fe, en esta discusión en el Congreso Nacional y además la denuncia Además, sí. a la Guardia La Pretoriana Guardia Pretoriana. del líder. ¿Puede ser un solo comentario? Lo sacamos Uno solo. a el diputado de esta cuestión. Hablan como fascistas. Tienen prácticas fascistas. Ujú. Hacen actos con estética fascista. Dicen frases fascistas. Usan símbolos fascistas. Sí. Son fascistas. A los fascistas hay una sola forma de tratarlos y es con la doctrina Eric Cantona. Muy bien. Quien no sabe quién es Eric Cantona, cuál es la doctrina de Eric Cantona, búsquela en YouTube, que es realmente muy gráfico. Hasta las